Bien, vamos a estudiar pues en esta ocasión el tema número 2 de ciencias naturales, ¿no? Es un tema de contingencia en realidad. Nos vamos a apoyar en algunas diapositivas para entender de mejor manera. La anterior sesión, estudiantes, hemos estudiado pues lo que son los reinos. Hemos clasificado los organismos vivientes, ¿no?, en la Tierra en 5 reinos. Pero en esta ocasión vamos a estudiar o vamos a clasificarles de una manera más superior, ¿no? Esa clasificación ya no se llama reinos, sino se llama dominios, ¿no? Entonces nos vamos a apoyar en la idea o en el estudio que ha hecho este biólogo norteamericano Carl West, se llama, en 1970. Presenta pues su árbol filogenético de la vida y dice, ¿no? Todos los organismos que habitan la Tierra están divididos en 3 dominios: en el dominio bacteria, en el dominio archea y en el dominio eucaria. Obviamente cada dominio tiene su propia particularidad y hay un grupo amplio de organismos que pertenecen a cada dominio. Bien, entonces hasta ahí pienso que la figura está clara. ¿Qué más? A ver, nos vamos a basar en ese dibujo, ¿no? Bien, Carl West dice que hace mucho tiempo atrás, hace millones de años, cuando la Tierra ya estaba evolucionando, ¿no?, surgen seres, organismos unicelulares, ¿no? Unicelulares, que él les nombra como bacterias y archeas. Pero resulta que la célula de estos organismos eran procariotas, ¿no? Vamos a recordar. Procariota quiere decir que no tienen un núcleo definido y que su material genético está esparcido en todo el espacio de la célula, ¿no? Y contrario a las procariotas, existen las células eucariotas, ¿no?, que estas células sí tienen un núcleo definido, ¿cierto? Y al interior de su núcleo está bien almacenado, ¿no?, su material genético. Bien, pero volvamos a nuestra historia, ¿no? Resulta que se originan dos organismos, ¿verdad? Bacterias y arqueas, y estas bacterias y estas arqueas empiezan a fusionarse, ¿no?, y originan un nuevo tipo de organismo que se conoce como protistas. Ya las protistas dejan de ser procariotas para en realidad volverse eucariotas, pero también son organismos unicelulares, ¿ya? Y los protozoarios, las algas corresponden a este reino. Y se fusionan las bacterias con las protistas y originan otro reino, en este caso el reino vegetal o plantae. Bien, ¿no? Y bueno, transcurre el tiempo, surgen los otros reinos, el reino fungi, ¿no?, las setas, los hongos. Surge también el reino animalia o el reino animal, ¿no?, con sus dos grupos, los vertebrados e invertebrados, ¿no? Entonces, bueno, según Carl West, ¿no?, clasifica a los organismos, repito, en 3 dominios: bacterias, arqueas y eucarias, ¿cierto? Bien, a ver, entonces vayamos pues a mencionar las particularidades propias de cada dominio. Las arqueas. Bien, estos organismos pueden vivir en situaciones extremas, ¿no? Temperaturas iguales o superiores a 100 grados centígrados, donde el agua prácticamente está hirviendo. Ahí es donde viven estos seres unicelulares. ¿Qué más podemos decir? También viven en ambientes ácidos, ¿no?, donde la sustancia tiene un pH elevado en acidez. A ver, para recordar, cuando hablamos de pH nos estamos refiriendo, ¿no?, a la alcalinidad o a la acidez que tiene una sustancia, ¿no? El pH también mide pues el porcentaje del hidrógeno, ¿no?, que está contenido precisamente en esa sustancia.
Por eso es conveniente para que un cuerpo esté sano, ¿no? Tenga un nivel elevado, en este caso de alcalinidad. Bien, entonces estos seres también pueden vivir en ambientes muy salados, ¿no? Son seres que se reproducen asexualmente. Bien, y lo más sorprendente es que producen su energía, ¿no? Usando el dióxido de carbono o el hidrógeno o también el nitrógeno, ¿no? Que para muchos seres puede ser tal vez un componente, elemento muy nocivo, ¿no? Entonces esas son las particularidades del dominio de las arqueas. Bien, ahora el otro dominio que vamos a mencionar sus características, sus particularidades, se conoce, dijimos, con el nombre de bacterias, ¿no? A ver, existen bacterias que hacen mucho daño, ¿no? Bacterias dañinas, pero también hay bacterias que son muy beneficiosas incluso para el organismo porque viven al interior de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso comentarles que el yogur se produce a partir de una bacteria, ¿no? De acuerdo a su clasificación, las bacterias pueden ser cocos, bacilos y espirilos, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no? Las células que tienen estas bacterias son procariotas. Y finalmente tenemos el dominio de la eucaria, ¿no? Ya hemos mencionado que en este dominio o a este dominio pertenecen pues los cuatro reinos que hemos estudiado en la anterior clase, ¿no? El reino protista, también pertenece al reino vegetal, animal y el reino fungi, ¿no? Estos organismos se reproducen en sí de manera sexual o asexual, ¿no? Son organismos también unicelulares y pluricelulares, ¿no? Obviamente, ¿no? Tienen células eucariotas. Esos conceptos ya lo hemos analizado en la anterior sesión. Bien, entonces para concluir este trabajo, estudiantes, vamos a hablar ahora acerca de lo que es la taxonomía. Ya conocemos a los diferentes organismos, entonces lo que hace la taxonomía es estudiar pues las relaciones de parentesco que existen, ¿no? Entre los organismos y obviamente interviene también su historia evolutiva, ¿no? A ver, para comprender bien, pone en un orden jerárquico los diferentes organismos, o sea, los clasifica, ¿no? De mayor a menor, ¿no? Quiere decir en dominios, reinos, en filos o división, clase, orden, familia, género, especie, bien, e incluso hay otras subdivisiones más. Para entender de mejor manera, vamos a tomar estos dos ejemplos. Bien, ahí tengo la imagen de un perro y un grupo de gatitos, ¿no? A ver, nos vamos a referir a la especie. El perro pertenece a la especie Lupus y el gato pertenece a la especie Silvestris. ¿Qué quiere decir lupus? Significa que su material genético, el ADN de los perros, es el mismo que está en los lobos. Significa que el perro es una evolución del lobo, ¿no? Y el gato es una evolución en realidad del gato montés, ¿no? Luego viene pues lo que es el género, ¿no? El perro es de la especie Lupus, pero ya es del género Canis. Significa, significa que es un mamífero placentario pero carnívoro, ¿no? ¿Qué quiere decir placentario? Que las hembras sobre todo han logrado desarrollar una placenta para cubrir en este caso al nuevo ser, al nuevo organismo viviente, ¿no? Luego podemos mencionar que el perro es de la especie Lupus, ya dijimos, del género Canis, pero pertenecen a la familia Canidae, ¿no? O sea, es un grupo que se alimenta posiblemente de carne, pero en este grupo también se nombra a los chacales, a los osos, a los dingos, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma manera, los gatos siguen su propia línea en cuestión a su familia.
¿no? Esto invariablemente tenemos que mencionar. Luego viene pues el orden. Ya tanto los perros y los gatos pertenecen al orden carnívoro, ¿no? Se alimentan exclusivamente, bueno, como alimento primordial, la carne. Luego viene la clase, ¿no? Mamalia, significa que son mamíferos. Las hembras, sobre todo, han desarrollado sus glándulas mamarias para alimentar a sus descendientes. Luego viene el filo, ¿no? En este caso, ambas especies pertenecen al filo Chordata, que significa que tienen una columna vertebral que normalmente termina en una cola, ¿no? Y también tenemos al zeino, ¿no? Ambas especies pertenecen al zeino animal, al grupo de los vertebrados en sí. Y finalmente, las dos especies pertenecen al dominio Eucaria, ¿no? Para repetir, Eucaria significa que sus células no tienen un núcleo bien definido y al interior de su núcleo, ¿no? Está el material genético, el ADN. Entonces, para estudiar la taxonomía de cada especie, siempre hay que partir de abajo, ¿no? Hacia arriba, para poder entender realmente el orden jerárquico de las diferentes especies.